Cuestionando la noticia. Son las 7:30 y me da mucho gusto saludar esta mañana al ministro en retiro, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío. Ministro, es usted muy amable, gracias y buenos días. No, al contrario, muchas gracias a usted por la invitación, de verdad, como siempre. Al contrario, bueno, pues muchos temas que abordar respecto a este asunto, el Poder Judicial, el conflicto legal, político, etcétera. Pero antes quisiera escuchar su opinión, su reflexión o punto de vista, ministro, respecto a lo que se presentó ayer, circuló ayer por parte del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Bueno, mire usted, es un proyecto en el cual se trata de resolver 5 acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, una promovida por el PAN, una por el PRI, una por los diputados de Zacatecas, de la minoría, otra por Movimiento Ciudadano y otra por un partido político local del estado de Coahuila. Uh-huh. Lo que ellos están planteando son 2 tipos de violaciones, una de carácter procedimental, todo lo que no se hizo bien, por decirlo de esta forma, a su juicio, en el proceso de reforma constitucional, y otra con lo que tendría que ver con violaciones a algunos principios que se consideran por los promoventes, por los partidos promoventes y los diputados, como esenciales. Uh-huh. En lo que corresponde a los vicios de procedimiento, el proyecto del ministro González Alcántara considera que no tienen la relevancia, que sí se dieron algunos vicios, algunas violaciones, pero que no tienen la relevancia suficiente uh-huh. como para declarar inválido todo el proceso de reformas constitucionales. Entonces, esa parte, digamos, en su propuesta queda descartada. Correcto. La segunda parte tiene que ver con si las reformas sustantivas a la forma de designación de los ministros, magistrados, jueces, los concursos, etcétera, son violatorias. Y ahí lo que hace el proyecto, y esta es la propuesta que se va a discutir el próximo martes, es considerar que en el artículo 40 de la Constitución están establecidos los principios, como de hecho se dice, y así es, esenciales de nuestro régimen político, de nuestro régimen constitucional, que son una república de carácter representativo, democrático, laico y federal. Sobre esos 5 conceptos el proyecto les va haciendo un desarrollo histórico, va haciendo un análisis, hasta llegar a concluir que estos principios no pueden ser modificados por el legislador o por el órgano de reformas a la Constitución, sino que tendrían que ser modificados por el constituyente uh-huh. mismo, no el constituyente o el poder que está establecido, sino por el que crea o podría crear la Constitución. Ahora, una vez que se han establecido estos principios en la Constitución, sí. Lo que está diciendo el proyecto del ministro González Alcántara es que efectivamente sí se viola, que estos principios no pueden ser afectados por el órgano de reforma a la Constitución, 1, y 2, que la Suprema Corte de Justicia tiene las facultades necesarias para declarar la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales que afecten a estos principios. Se lo pregunto a usted, doctor, porque bueno, es uno de los debates. ¿Tiene la Corte esta facultad? Bueno, esta es una discusión que se va a tener que tomar. Cuando yo estuve ahí en la Suprema Corte de Justicia, no se admitían estos elementos, hicimos una construcción primero para los elementos, para el análisis del procedimiento legislativo, uh-huh. y por una mayoría dijimos que sí. Después sé que eso ha tenido algunos cambios, como van cambiando las integraciones de la propia Suprema Corte, y es parte de su dinámica. La segunda cuestión sobre si la Constitución las reformas a la Constitución pueden ser inconstitucionales, es una discusión que también ha tenido distintos momentos. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando fue aquella integración, aquella en la que yo estuve, la mayoría de los compañeros y las compañeras no aceptaban esta posición, pero nunca se tomó una definición en este sentido. Bien. Algunos decíamos que sí, algunos decían que no, pero es una discusión que no tiene un precedente en este caso. Uh-huh. De hecho, alguna parte muy interesante del proyecto es que hace un análisis de derecho comparado para ver cómo las cortes de India, de Shanghái,
de distintos países, Colombia y otros países del mundo, Alemania han tomado decisiones en este mismo sentido. ¿Dónde se tendría que tomar esta decisión, ministro? O sea, ¿quién? En las acciones de inconstitucionalidad, justamente. La discusión del próximo martes, que es cuando está listado el proyecto, martes 5, va a tener dos partes esenciales. La primera es si los partidos políticos tienen o no tienen la capacidad de impugnar estas reformas constitucionales de carácter electoral. Correcto. Esta es una discusión importante, no es trivial ni es simplemente una cuestión de trámite. Cuando yo estuve ahí, la minoría, yo estaba en esa minoría junto con otros 3 ministros, considerábamos que esto era posible. La mayoría de entonces creo que no queda ya ninguno de los que votamos en ese momento, pues fue el 2008, dijeron que no era posible ese tipo de votación. Bien. Pero de esa integración que yo le estoy diciendo, 2008, no queda nadie. Entonces, eso es una discusión inicial. ¿Pueden los partidos políticos... Si tienen personalidad jurídica o esto sí o no? Esa es la primera discusión. ¿Y la siguiente? No, sí, y la segunda es, ahora bien, supongamos que los partidos tienen la legitimidad para poder impugnar las reformas constitucionales a las que nos estamos aquí refiriendo con el decreto publicado el 15 de septiembre de este año en el Diario Oficial. Si se dice que sí, entonces la segunda pregunta es, ¿puede la Suprema Corte considerar que existen reformas inconstitucionales a la Constitución? Segunda cuestión. Va a entrar entonces la disputa o la discusión acerca de si se hay o no una violación de procedimiento. Correcto. Esa discusión de la violación de procedimientos sí se ha discutido ya y yo creo que esa tiene una mayoría. Sí. En el sentido posible. Ahora, una vez que se diga si es posible, hay que ver si en el caso concreto de los procesos legislativos que se llevaron a cabo en agosto y septiembre de este año en el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados se dieron o no se dieron violaciones, porque tal vez o podría ser que algunos ministros dijeran nosotros sí consideramos que se dieron estas violaciones de procedimiento legislativo y se cae toda la reforma. Entonces, esa sería la segunda discusión. La tercera discusión es si es posible que haya reformas a la Constitución que sean inconstitucionales. Y el proyecto del ministro González Alcántara dice que sí se dan y declara la invalidez de varias partes de la reforma. Sí. Por ejemplo, voy a poner un solo caso, él dice un caso muy simple. No es posible que en la Constitución se admitan los jueces sin rostro, como de hecho está establecido. Entonces, supóngase usted que se dijera, sí, efectivamente, es inconstitucional la reforma constitucional que establece los jueces sin rostro. Si esto fuera así y tuviera 8 o más votos la propuesta del ministro González Alcántara, se expulsaría, se desaparecería de nuestra Constitución esa mención a los jueces sin rostro. Correcto. Y así sucesivamente con el resto de los casos. O sea, un debate largo. Durísimo, antes de llegar complejo, al punto de la reforma, ¿no? De la reforma al Poder Judicial. Ahora, el ministro en retiro de la Suprema Corte es el doctor José Ramón Cosío. Déjeme preguntarle, ¿qué pasa? Vamos a suponer que el martes los ministros y ministras deciden que parcialmente sí es inconstitucional esta reforma al Poder Judicial, votan a favor de la inconstitucionalidad y el Congreso o el Ejecutivo y el Legislativo no acatan, no sé si sea la palabra, no acatan esta resolución de la Corte, ministro. Mire, esto es muy interesante lo que plantea. Déjeme ponerlo con esta para claridad de todos. Lo que parecería es una resolución con estos 8 o más votos que diría, por ejemplo, no voy a poner un caso muy simple para poderme dar a entender. Gracias. Se quitan los jueces sin rostro. Entonces, usted tiene que la sentencia de la Corte suprimió esos jueces sin rostro o suprimió la forma de elección de los ministros. Lo que la Corte diga, en principio, y así ha sido hasta ahora, pues es la Constitución vigente, ¿no? Pero podría suceder, que es lo que usted está planteando con toda razón, que los diputados, los senadores, la presidenta de la República dijera, nosotros no hacemos caso de eso. Lo voy a poner en un sentido metafórico, habría 2 constituciones. La constitución que los diputados senadores consideran que está vigente porque fue publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre y la constitución que los ministros considerarían y las ministras que está vigente porque es la que
resultó de la sentencia. Ahí puede venir una escalada peligrosísima, de verdad peligrosísima, y ojalá la racionalidad se imponga. ¿Por qué? Porque en caso de que se diera esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros, con base en la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105, podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia. En este caso, ¿el Ejecutivo y el Legislativo? En este caso, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y qué pasaría? Bueno, sabemos que tienen las mayorías y tendría que pasar con un proceso de desafuero. No pasa. Bueno, no pasa. Eso no pasaría por el desafuero, porque es una decisión que históricamente la Suprema Corte considera que eso no tiene que pasar por Cámara, ni tampoco tiene que pasar por la Fiscalía. Es el único caso donde se rompe lo que se llama el monopolio del ejercicio en la acción penal, de forma tal que los ministros de la Suprema Corte pueden consignar directamente ante el juez de distrito a las personas que consideren que están en rebeldía al cumplimiento de la sentencia, para que el juez ya nada más les aplique la pena, porque la Corte es el órgano que ha determinado que se ha producido un delito contra la administración de justicia. ¿Qué cosa, doctor? Terrible. Del otro lado, voy a decirlo así, ¿qué solución? No es que esté bien o mal, simplemente la que tienen, pues seguramente los diputados senadores dirían que los ministros y las ministras que votaron esa decisión o que están pretendiendo ejecutarla deben ser sometidos a ver, como usted lo decía muy bien. No se vaya, por favor, doctor, me alcanza el corte. Aguánteme tantito, si es tan amable. Gracias al ministro en retiro de la Corte, el doctor José Ramón Cosío, por mantenerse en la línea. Es usted muy amable, ministro. No, por favor. Me decía, a ver, en caso de que la Corte vote a favor del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, entonces entrarían en desacato Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. Los ministros tienen la facultad de pedir su destitución sin pasar por el desafuero. Y sin pasar por la acusación de la Fiscalía con la apertura de una carpeta de investigación. Pero serían los dos momentos. Me decía usted, los diputados pueden responder. Los diputados y los senadores podrían responder, que ya lo han anunciado también, abriendo un juicio político. Como recordamos, en el juicio político, la Cámara de Diputados se constituye en órgano de acusación, la Cámara de Senadores en órgano de sentencia, y lo que se produce es la destitución de estas personas y su inhabilitación. Entonces, realmente lo que estamos viendo es una escalada. Cada una de las dos partes está, déjeme decirlo así, doblando sus apuestas, lo cual es peligrosísimo. Se está empezando a utilizar un lenguaje bélico, vamos a destruirlos, vamos a ganarles. Ayer una metáfora de algún senador que ellos eran un tráiler y que la Suprema Corte era un Volkswagen. Es decir, creo que es muy peligroso que ambas partes estén pensando que en sacar la reforma o en detener la reforma constituye un triunfo, porque me parece que estamos jugando esto que se denomina juegos de suma cero, donde el vencedor piensa que se va a llevar todo, el derrotado nada, y los que estamos en medio somos todos los ciudadanos. Fíjese, allá quisiera ir, ministro, porque hemos escuchado los ciudadanos mucho decir crisis constitucional. Bueno, en la práctica, ¿qué significa esto? Es decir, ¿qué va a pasar, digamos, el miércoles que la Suprema Corte falle, los poderes no acaten? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es en los hechos una crisis constitucional? Mire, es, digamos, un desencuentro tan grande entre los poderes de un Estado en donde no existe un mecanismo de resolución de ese conflicto. Yo así lo definiría. Porque si las dos partes se ponen en sus cuatro, unos consideran que no tienen por qué acatar una reforma, sobre todo del lado del Congreso, no haya un mecanismo jurídico, porque ya se agotó el mecanismo jurídico, que es la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, en este sentido. Entonces, es un punto en donde no hay
nadie, déjeme que lo diga así, que dirima el conflicto que se está generando entre los dos poderes. Desde mi punto de vista y en razón de sus competencias constitucionales, el único actor que podría llegar a tener una mediación aquí, una intermediación para resolver el conflicto es la Presidenta de la República. El artículo 89 de la Constitución, entre otras obligaciones, le impone a la Presidenta de la República constituirse en un medio de apoyo del Poder Judicial. ¿O del Poder Legislativo? Del Poder Legislativo no se lo asigna, se lo asigna al Poder Judicial. Bueno, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque creo que ella está tomando parte, ella se ha constituido en una de las partes en conflicto. Yo muy respetuosamente creo que la Presidenta debiera entender que es jefa de Estado, no solo es la heredera del movimiento como la constituyó el presidente López Obrador en su momento, no es solo la jefa de gobierno, no solo es la líder de su partido político, sino en este momento tiene que actuar como estadista, como jefa del Estado mexicano, insisto, separarse de toda esta narrativa de la 4T y actuar en beneficio del Estado. Y ojo, no puede, para que tenga la posibilidad de tratar de destrabar este conflicto. De otra forma, como usted lo dice, vamos a una crisis constitucional y pues a ver ahí sí ya en esa condición, pues quién, voy a usar una metáfora, quién dispara primero y quién dispara más fuerte. Es una tristeza esto. Sí, la Presidenta, déjeme ir un paso más allá, no apoya al Poder Judicial en una determinación que pudiera tomar el martes, ¿qué? Bueno, pues a ella creo que le va a costar mucho trabajo seguir manteniendo el discurso que México es un Estado de Derecho, que se respeta la autonomía y la independencia, seguir invitando a los inversionistas nacionales y extranjeros a que inviertan en el país, pues creo que esto va a ser cada vez más difícil. No sería extraño que en este momento donde se han detenido las inversiones, pues empezaran a retirar las inversiones y se viniera una condición pues de muy difícil de muy difícil manejo financiero y económico. Creo que esto es lo que se está dando. La Presidenta y México necesita inversión extranjera y nacional, directa. Estamos en una situación complicada, no se quiere hacer, no sé por qué razón, es una reforma fiscal, no se quiere perturbar al capital, en fin, esa es una decisión que han tomado, pero creo que le va a costar muchísimo trabajo hacer esto. Y segundo, creo que si esto escala a un punto, imagínense nada más, donde por un lado se destituya o se trate de destituir a los integrantes del Congreso, o del otro lado se trate de llevar a los integrantes de la Suprema Corte a un juicio político, pues resultaría muy difícil seguir manteniendo la narrativa de que es un Estado democrático, cuando en realidad empezaría a tener rasgos autoritarios muy señalados. Correcto. Bueno, pues vamos viendo, ministro, ahora si hoy la Cámara de Diputados aprueba esta reforma de supremacía constitucional, tienen los 17 congresos antes de que le entre al tema la Suprema Corte el martes, ¿llegaron tarde? No, no creo, porque me parece que entonces lo que va a acontecer en este juego donde estamos hablando usted y yo de las escaladas, pues esa reforma constitucional se va a volver a discutir en la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de esa reforma constitucional. Bueno, están criticando mucho a los ministros que han renunciado, criticándolos porque quieren llevarse su retiro, su haber de retiro. Ahí es otra cosa falsa. El Congreso, porque ahí yo creo que sí debían de hacerse cargo cada quien. El Congreso dijo, si ustedes, fíjese bien, si ustedes renuncian antes de que acabe el mes de octubre, entonces ustedes se pueden llevar todo su haber por retiro. Perfecto. Los ministros, ¿qué es lo que están haciendo? Diciendo, yo no quiero participar en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque lo considero ilegítimo, porque lo considero inadecuado, por lo que sea. Y entonces simple y sencillamente renuncian a no participar en el proceso electoral y en términos de lo que se puso por los propios diputados y senadores en el artículo 7º de los transitorios, pues se llevan una pensión. Es como si usted pone un incentivo para que alguien haga algo y cuando esa persona tome el incentivo, usted se enoja porque toma el incentivo. Pues eso no tiene ningún sentido. Es decir, si renuncias antes del 31 de octubre, entonces no vas a participar en la elección, pero te llevas tu pensión. Y eso sí, ojo, hay que decir dos cosas. Uno es renunciar a participar en la elección y otra es a terminar el cargo.
El cargo termina en principio el 31 de agosto del año que entra. O sea, los ministros lo que están no es renunciando al cargo, van a seguir siendo ministros hasta el 31 de agosto. Lo que están renunciando es a participar en la elección. Pero fíjese, yo creo que le salieron mal las cuentas a los que diseñaron la reforma. Lo que estaban buscando es, para que estas personas no participen en la elección en junio del año que entra, les vamos a ofrecer el incentivo de su pensión. Así nos deshacemos de ellos y entonces podemos poner a los que a nosotros nos parezca mejor en las boletas de junio. Yo creo que ese fue el cálculo que se hizo por la forma en la que están construidos los transitorios. Los ministros, por el contrario, dicen, muy bien, yo no creo que esta sea una elección legítima, vamos a ir a que nos masacren, no va a ser una elección totalmente ilegítima, o no queremos participar, o no consideramos que estos sean los valores que deben preservarse. Renuncian a participar en la elección, toman la pensión que les puso el propio órgano y ahora se enojan y consideran que esto es una cuestión puramente económica. A lo mejor lo es en algunos, pero simple y sencillamente están, o no, exacto, o no, y están actuando conforme al incentivo. Correcto. Oiga, por eso digo, está bien ahí de cabeza todo. Todo de cabeza. Pues le agradezco mucho, nos ha dado mucha claridad, doctor, es usted muy amable. Buen día para usted. Es un gusto escucharle. Gracias. El doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte. Vaya los escenarios que nos acaba de poner sobre la mesa, ¿eh? Si la Suprema Corte vota a favor de la inconstitucionalidad parcial de la reforma y el Legislativo y el Ejecutivo no acatan, la Suprema Corte los puede remover. Así las cosas pueden escalar en los próximos días. Regresamos.